Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana Dios nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, siempre Dios es bueno con los hijos, siempre Dios es tan lleno de amor, tan lleno de paciencia, tan fiel es nuestro Padre Celestial que cada día, cada mañana, hermano, Dios es precioso con nosotros. Hermano, es tan bueno, tan maravilloso, ¿verdad, hermano? Que nos permite, hermano, llenarnos cada día, hermano, de su presencia, de su espíritu, ¿verdad? Que cada mañana el Señor nos llene cada día, queridos hermanos, de su bendita presencia. Y quiero hablarles en algo en esta mañana que el Señor puso en mi corazón, hablarles la importancia, queridos hermanos, de que en nosotros no somos de esta tierra, y que la salvación, hermano, es realmente entender que realmente nosotros tenemos una comisión en la tierra. El ser salvos de condenación eterna nos identifica, nos causó en nosotros una identificación, hermano, que no era simplemente, hermano, pertenecer a una iglesia. O sea, la gente ha confundido, se le ha mal enseñado, a algunos le han mal enseñado que el evangelio es pertenecer a una iglesia, que el evangelio es ir a una iglesia, cambiar de religión, cambiar de ropa, de costumbres, de alimentos, de la forma de vestir, la forma de hablar. No, es parte, sí, pero no lo es en su totalidad, no lo es. Hermano, lo que representa realmente ser salvo, representa realmente, hermano, convertirnos realmente en lo que somos, en hijos de Dios. Hermano, el evangelio es tener una responsabilidad, llevar sobre nosotros, llevar sobre los hombros el peso de ser hijo de Dios. Llevar sobre nosotros, por eso no todo aquel me diga Señor, Señor entrará, porque Jesús dijo algo: el que estuvo conmigo en mis pruebas, a eso os envío. Tenía que haber pasado, hermano, y entender realmente el proceso de mi Señor Jesús para poder entender que ser hijo no es nada más así tan sencillo. Creer que, hermano, el evangelio es: ya recibiste a Cristo, vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a disfrutar la vida, vamos a llenarnos de bendición, vamos a llenarnos de lo terreno, vamos a llenarnos de añadiduras, vamos a llenarnos de dinero, de carros, de casa, vamos a cantar feliz porque, hermano, vamos a disfrazarnos, vamos a entretener a la gente. Ahorita está completamente distorsionado el evangelio y todavía se verán cosas horribles que harán en el nombre del Señor, llevando siempre, hermano, a la deshonra del evangelio, a la blasfemia en contra de nuestro Dios. Pero como dice la escritura en el libro de Éxodo 20, versículos 5, 6, 7 y 8, hermano, nos enseña la importancia que el no tomar el nombre de Dios en vano. Es muy delicado hacer las cosas en el nombre del Señor cuando Dios no lo ordenó así, cuando Dios no lo estableció. Mucha gente no sabe qué es lo que realmente representa ser cristiano, ser salvo. Más bien realmente lo que representa ser salvo. Lo que realmente representa tener una comisión de parte de nuestro Dios, hermano, al habernos escogido. La salvación es mucho más profunda, es mucho más compleja. Y el punto es que nosotros entendamos que el punto de nosotros es ser salvos. Una cosa es ser salvo y otra cosa es el salvo. Porque estamos viviendo tiempos llenos de miedo, tiempos llenos de cobardía,
tiempos, hermanos, donde espíritus contrarios, el Espíritu dijo claramente que en estos postreros tiempos, hermano, dice que habla espíritus engañadores. O sea, estos espíritus engañadores, lo que dice el Espíritu Santo es que en estos tiempos vendrán solamente burladores, habrán, hermano, dice que espíritus engañadores, vendrán tiempos peligrosos, dice en 2 de Timoteo, dice claramente el Espíritu Santo, 1 de Timoteo 4:1, dice que vendrán tiempos donde algunos apostatarán de la fe y estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Lo que está diciendo realmente en este pasaje es que yo encuentro 7 tipos de espíritus engañadores en las Escrituras. Aunado al mismo espíritu del hombre, son 8. Entonces estos espíritus, hermanos, estos espíritus hoy estarán obrando de una manera y causarán miedo en la vida del hombre, causarán cobardía en la vida del hombre, causarán timidez en la vida del hombre, causarán, queridos hermanos, mentira en la vida del hombre, por eso lo engañarán. Pero quiero que entendamos que la salvación es mucho más que creer que somos salvos, hermano, no solamente creyendo en el poder de la sangre de Cristo, sino que algunos hermanos por eso fueron engañados, porque les hicieron creer que tenían Espíritu Santo, les hicieron creer que tenían el Espíritu de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que, hermano, que les está haciendo creer que tienen Espíritu Santo, que les están haciendo creer que el Espíritu Santo es el que se está moviendo en la vida de ellos, cuando no es el Espíritu Santo. Es un espíritu, puede ser un espíritu del mundo, puede ser un espíritu de esclavitud, puede ser un espíritu de cobardía, puede ser el espíritu de error del anticristo, puede ser el mismo hombre, hermano, puede mismo ser el mismo Satanás que opera en la vida de las personas. Pero les hicieron, dice, por eso el Espíritu dice claramente que hay hombres en este tiempo iban a actuar de una manera engañada, les iban a engañar que tenían, hermano, el Espíritu de Dios, pero no era el Espíritu de Dios que operaba en ellos. Y por eso les hicieron creer que recibieron el Espíritu Santo, cuando en realidad era otro espíritu. Por eso hay gente cobarde, hay gente que tiene el espíritu del mundo, hay gente que está esclavizada, hay gente que tiene un espíritu de cobardía. Son cobardes, son mentirosos. Voy a hablarles un poquito sobre esto, hermano, que es porque le doy gracias a Dios que en su propósito a mí me mostró la puerta de salvación, me mostró la puerta. Y lo que estoy predicándoles, hermanos, es la puerta de salvación. La puerta de salvación es una doctrina, es una enseñanza para que el hombre se salve y entienda sus propósitos. ¿Qué es realmente la salvación? ¿Qué realmente es el salvo? El que el hombre que llegue a entender que es salvo entiende qué es y qué representa delante de Dios, o cuál es su posición. El hombre que es salvo entiende, toma su lugar, toma su posición, porque no solamente fue salvo para identificar lo que era hijo, fue salvo para identificar lo que era hijo, para que se diera cuenta que era hijo, para que se diera cuenta de que no vino a ser hijo en la tierra, ya era hijo desde antes. No vino para ser escogido, él ya fue escogido desde antes. No vino para ser salvo, ya era salvo. No vino a entender los propósitos de Dios. Nada más hoy lo que estamos haciendo es recordarle, porque dice la Escritura que el mismo día que fueron creadas nuestra vida, fueron creadas también. La Escritura dice, hermanos, la voluntad de Dios, las obras, dice que fueron hechas las obras, ya fueron hechas de antemano para que anduviéramos en ella. Nosotros, hermano, a nosotros se nos olvidó, nosotros no somos de este mundo. Por eso hay que entender que la salvación es realmente tomar una posición, convertirnos en hijos, para acordarnos que somos hijos de Dios. No es lo mismo ser salvo que entender que somos hijos de Dios. No es lo mismo. A muchos los engañaron con un espíritu diferente. Los engañaron, hermano, haciéndoles creer que estaban recibiendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando en realidad era un espíritu de mentira, un espíritu de engaño.
Les hicieron creer eso. Por eso el Espíritu dice claramente que en estos postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritu. Recibieron un espíritu de lo contrario. Por eso dice la Escritura, hermano, en el libro de Judas, que 1:18, los que os decía que en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, edificaos sobre santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es entender qué es lo que somos? El hombre salvo sabe que tiene Espíritu de Dios. El hombre salvo sabe cuál es su posición delante de Dios. Sabe cuál es la encomienda. Sabe a qué Dios lo mandó en este tiempo. Ser salvo es para identificarnos lo que realmente somos. Es importante entender. Un hombre me decía hace poco, dice que lleva varios años aquí en Yucatán, y dice que Dios lo trajo con un propósito, pero que hasta ahora ya lleva 10 años y todavía no entiende por qué Dios lo trajo. Le digo, es que tú no sabes, es que Dios todavía no me lo ha revelado. Es que no fue Dios. Todavía en 10 años no sabes a qué estás aquí. Es cristiano. Y así se la va a llevar porque está esperando de que Dios le revele. Lo que pasa es que él no busca ni entendió realmente lo que es la salvación. Y por eso se dedica su vida, hermano, a estar fuera, alejados. Va a la iglesia, pero no entiende por qué está en una iglesia. No entiende cuál realmente es el propósito de la salvación. La salvación es acordarnos que realmente somos algo, no desde ahora, somos ya desde antes, ya lo hacíamos. Y venimos a cumplir una función en este mundo. Vemos que en este tiempo muchos dirán son cristianos o que son de Cristo. Pero ¿cuánta gente hoy, esos que se dicen ser cristianos, están negando a Cristo? Se están alejando de Cristo, se están apartando de Cristo, están obrando en contra de Él, estarán siempre oponiéndose a Él, a los propósitos y a la voluntad del bendito Dios. ¿Por qué sucede? Porque, como dijo mi Señor Jesús, ellos no saben qué espíritu son. Ellos no saben qué espíritu tienen. Ellos no saben qué espíritu está operando en su vida. No saben. No puede el hombre que sabe que tiene el Espíritu Santo y entiende, no es lo mismo saber, es que tú tienes Espíritu Santo, pero hay que hacerle entender a la gente cuál es la función del Espíritu Santo. Porque si no, el hombre que cree en el Espíritu, pero no cree la función del Espíritu Santo, realmente lo está negando. Lo está negando. Negar no es decir yo no creo. Negar es no creerle. Negar significa no creerle. Eso significa negar. No creerle a lo escrito. No creer cuál es su función. No creer cuál es su trabajo. Por eso el Señor dijo algo en 1 de Juan 4, versículo 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hay un espíritu del anticristo que se opone, que no confiesa a Jesús que vino en carne. Cuando habla de carne es que vino en forma de hombre, se hizo hombre, tomó una naturaleza de hombre para poder estar aquí. O sea que niega la existencia, nega que Cristo vino. Todo espíritu que no confiesa que Jesús vino no es de Dios. Que lo que está diciendo, lo que realmente está diciendo, que todo espíritu que no confiesa que Jesús resucitó no es de Dios. No es de Dios. Por eso la palabra dice, esta palabra probad a estos espíritus. Probad, dice la palabra probad, significa someter a prueba. Significa también examinar, significa también con el fin de decidir. Viene de la palabra doquimazo. Y la palabra esta doquimazo también viene de la palabra del estado del cielo.
probar si este espíritu viene del cielo, si este espíritu bajó del cielo, si es de arriba. Es lo que está diciendo, probar si este espíritu vino de arriba, son de arriba. Probar, dice también la palabra significa distinguir. O sea que los hijos de Dios, nosotros no venimos a este mundo, o sea, nosotros no éramos de este mundo. Nosotros venimos a este mundo juntamente con Cristo. Pero si aquí nacimos, sí, pero no somos de aquí. Por eso la Escritura dice que no somos de aquí. Por eso Cristo viene por nosotros, por eso Cristo viene al arrebatamiento, porque viene a buscar lo que pertenece al reino de Dios. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, porque si fuéramos nosotros de este mundo, nadie fuera salvo. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y cuando habla del mundo está hablando de las personas. Nadie puede creer en Dios si no es conforme a lo escrito está. Hay una diferencia entre creer en Dios y otra es de creerle a Dios. Por eso la salvación, hay quienes no saben que la salvación es para hacerles entender que vienen de los cielos y que no son terrenales, que no son de este mundo. Por eso aquí dice que la salvación es hacerles entender que vienen de los cielos, que vienen de arriba. Por eso dice probar. Digo, el Espíritu dice que a muchos los van a engañar, les van a hacer creer que son terrenos, que son de la tierra. Pero mi Señor Jesús, o sea, dice aquí probar a estos espíritus, dice, y el probar dice probar si estos espíritus vienen del cielo o no. Porque han salido muchos profetas, han salido muchos hombres diciendo soy cristiano, soy de Dios. Pero dice, hermano, que esos espíritus saldrán del mundo, no vendrán del cielo, no vendrán de arriba, sino vendrán del mundo. Entonces lo que está diciendo aquí realmente, que la salvación, hermano, realmente la salvación es saber y entender que nosotros no somos de aquí, nosotros venimos aquí. Así como mi Señor Jesús, todo lo que no es de aquí tiene que volver al lugar donde vino. Tiene que volver. Nosotros no podemos vivir en este mundo. No somos de este mundo. Hemos decidido nosotros, porque todo aquel que decidió y entendió que no es de este mundo, tiene que subir. Y cuando hablamos de subir, estamos hablando de hablar. Estamos hablando, no creáis, quiere decir que esos van a hablar. Cuando dice no creáis a todo espíritu, esto quiere decir que van a hablar. Van a hablar. Hay quienes les engañaron, hay quienes tienen un espíritu diferente. Tienen un evangelio diferente, tienen un Cristo diferente. Están equivocados, porque la palabra error significa equivocados, significa engañados. Fueron engañados haciéndoles creer que recibieron el Espíritu de Dios, cuando no recibieron, sino que había un espíritu diferente, que salieron del mundo, se establecieron en mucho creyente, no era el Espíritu Santo. Porque el que lo que está diciendo aquí, hermano, que probás que este espíritu son del mundo o son del cielo, son del reino de Dios. Dice probarlos en la manera como hablan. En la manera como habla, porque la Escritura dice que hay espíritus de cobardía. No haber, dice el Señor, dice recibido, dice el espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes. Hermanos, es por eso que poderlo entender que nosotros dice que no, dice porque nos dice en el segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni tampoco nos ha dado, dice la Escritura, hermano, un espíritu de esclavitud, porque hay gente que está esclavizada al pecado. Está esclavizada, dice en el Romanos 8:15, pues no hemos haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre.
También dice la Escritura que en Romanos 8:21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Entonces, queridos hermanos, hay quienes están, hermano, esclavizados al mundo. Hermano, no nos ha dado el espíritu. La Escritura dice que también no nos ha dado Dios el espíritu del mundo, porque nosotros no somos del mundo. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, no lo recibimos. No habremos recibido, dice la Escritura, dice, hermano, que dice que es el espíritu del anticristo. Nosotros dice, los cuales anduviste en nuestro tiempo, dice en Efesios 2, en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu del mundo, dice que opera en los hijos desobedientes, en los hijos que no agradan a Dios. Esto lo dicen también en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí aparece de nuevo otro espíritu. No hemos recibido, dice el espíritu, no hemos recibido ni el espíritu de cobardía, no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del anticristo, no hemos recibido nosotros un espíritu de esclavitud, no hemos recibido nosotros un espíritu de error. Dice, todos confiesan que hemos recibido realmente el espíritu de Dios, el espíritu del Espíritu Santo hemos recibido nosotros para conocer la verdad. Por eso es importante entender que nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros es que ha puesto su santo y bendito Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Por eso, al ser salvos, al venir a Cristo, nosotros, lo que puso en nosotros, queridos hermanos, es entender por qué estamos nosotros aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotros no recibimos otro evangelio, nosotros no recibimos otro espíritu, nosotros no recibimos un espíritu de engañador. Entonces eso quiere decir que ni tampoco hemos recibido un espíritu que nos llene de temor, nos llene de miedos. No. Por eso dice, no creáis, probarlos si son de Dios o no, de la manera como hablan. Hemos decidido y hemos entendido que nosotros no somos de esta tierra. El hombre que es salvo entiende, ¿qué es lo que entiende? Que no es de aquí, que viene de arriba. Y por lo tanto, si viene de arriba, su lenguaje es de arriba. Habla de las cosas que ve y oye, las cosas que hace el Padre. Ser salvo es saber. Ser salvo es saber que somos de arriba y no terrenales. Eso significa ser salvo, porque ser salvo es una identificación que nos hace saber que no somos de esta tierra, somos de arriba. Y que nuestro deber, hermano, como hijos de Dios, es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque a eso vinimos a este mundo. Como dijo mi Señor Jesús, todo aquel que está en Cristo, tiene la fe de Cristo, anda como Cristo, piensa como Cristo, tiene la mente de Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo, hermano, es hijo de Dios, porque es que está en Cristo, está en Él, vive la vida de Cristo, o sea, todo es Cristo. Por lo tanto, vino a glorificar, vino a exaltar, vino a dar a conocer al Padre. En eso consiste realmente la salvación. Ser salvo no es asistir a una iglesia. Ser salvo es dar a conocer al Padre. Porque el mismo Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que los digo, dice, no son mías, son del Padre. Las obras que hago no son mías, son del Padre. Lo que veo y oigo que hace el Padre, eso hago. Todo el que dice que está en Cristo. Por eso la gente no está en Cristo, sino porque dice que es seguidor de Cristo. No se necesita estar en Cristo o Cristo en nosotros para que realmente
hermano, hagamos la función de hijos de Dios. Realmente eso. Porque el hombre tiene que saber que la salvación es entender que viene de arriba. Decir, yo no soy terrenal, yo no soy mundano, yo no soy pagano. ¿Por qué crees que muchas iglesias metieron al mundo a las iglesias? ¿Por qué están evangelizando conforme al mundo? ¿Por qué están metiendo el paganismo? ¿Por qué están metiendo en la depravación, homosexuales, lesbianas? ¿Por qué hoy están metiendo el feminismo, mujeres pastoras dirigiendo a hombres? ¿Por qué hoy están metiendo Navidad, el día de Cupido, día del amor y la amistad, cuando son fiestas paganas? Hermano, todo el mundo lo sabe. Y qué casualidad que el cristiano todavía se hace como el que no sabe. Porque el pastor, los líderes y los que hay ahí son mundanos. Ellos recibieron un espíritu del mundo. En vez de recibieron un espíritu de esclavitud, en vez de recibieron un espíritu de cobardía, en vez de recibieron un espíritu del anticristo, recibieron un espíritu de error, recibieron el espíritu de Satanás. Porque la misma escritura lo dice. Dice Jesús, probar a esos espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Cuando vemos que las señales y las obras que hace son contrarias al Espíritu Santo, es porque tienen otro Espíritu Santo, otro espíritu, hermano, que se disfrazó de Espíritu Santo. Pero dice que la mejor manera de probarlos es la forma como hablan, la forma que realmente, hermanos, se identifican. ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su tema? Por eso cuando nos identificamos y entendemos que nosotros no somos terrenos, no somos mundanos, sino que venimos de arriba, hermano, nuestro deber es glorificar y exaltar al Señor en este mundo. Tenemos que hablar bien, tenemos que dar testimonio de que Dios es santo y que caminamos nosotros también en esa santidad. Todo aquel que dice que es hijo de Dios, Jesús al Padre dijo, sean santos como yo soy santo. Todo aquel que se dice que es hijo de Dios debe de transformar su vida en una vida santa, en una vida consagrada, en una vida dedicada al Padre. No nos dijo Dios que realmente vayan a una iglesia, cambien de Biblia, cambien de comida, cambien de ropa, cambien de su forma de arreglarse. No dijo eso. Eso es parte de un temor, pero no es parte de una enseñanza. Porque los hijos de Dios no se identifican por la forma de vestir, aunque es parte. Los hijos de Dios se identifican por la santidad, porque son diferentes. Porque no, su lenguaje, ¿en qué distinguieron? Como el caso por así hermano, en el caso de Pedro, cuando le preguntan a Pedro, dice, cuando negó a mi Señor Jesucristo, el Señor de verdad le dijeron, el Señor Dios de Pedro le dijo, se acordó de las palabras que le habían dicho antes, de que antes que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Pero una de las cosas que dice que había una sierva que le preguntó, ¿eres tú igual que ellos? Y él dijo, no, yo no conozco al tal Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Y dice que los que estaban ahí, dice, y la criada comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él le negó otra vez, y poco después dijeron ellos, este es uno de ellos, hablándose de Pedro. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Empezó a insultar, dice que empezó a maldecir, empezó a decir groserías, queridos hermanos. Empezó a decir groserías. Y entonces dijeron, no, se lo quedan viendo y dicen, no es. No es de ellos porque lo que estaba diciendo los discípulos, los gentes de Dios,
los siervos de Dios, los hijos de Dios, no andan insultando, no andan maldiciendo, no andan ofendiendo, no andan ahí, hermano, con palabras de doble sentido. Eso es lo que dice la Escritura. Mirándolo, dice, hermano, dice que sobrevino, dice que tú eres tú eres de ellos. Digo, no, dice que empezó a maldecir. Él empezó a maldecir. La palabra maldecir significa, hermano, insultar, significa ofender. Entonces él comenzó y dice en Marcos 14:17, dice que él empezó o Mateo 26, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir, empezó a decir, yo no lo conozco, empezó a insultar, y es por eso dice que se puso a llorar amargamente, porque lo habían descubierto. Empezó, dice, yo no conozco a ese hombre. Esta mujer que estaba ahí dice, no es a él, no es de él, porque una criada diciendo, tú también estabas con él. Mas él le negó delante de todos. No sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allá, tú eres nazareno. Digo, no, lo negó otra vez. Lo negó otra vez. Y ella dijo, los siervos de Dios, el pueblo de Dios, no habla así. Lo distinguieron por la voz, la manera de forma de hablar. Hay quienes no saben que la salvación es una identidad para saber de que no son terrenos. La salvación es para identificarnos y con orgullo portar que no somos de esta tierra, y con orgullo glorificar a nuestro Padre Celestial, que nosotros venimos del cielo, que no somos terrenales, que bajamos a este mundo a demostrar que nuestro Padre Celestial es real, es verdadero, y que nuestro Cristo es verdadero. Ser salvo es saber que somos de arriba y no terrenales, que nuestro deber es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, o sea, hablar bien del Santo de Israel, que se diga bien de la santidad de nuestro Padre Celestial a través de nosotros. Ese es nuestro papel de ser salvo, de ser salvos, no de ser cristianos, porque es completamente diferente. Y que nuestra distinción no solamente es la santidad, sino la forma de hablar. Y la forma de hablar es entender que el Espíritu de Dios está en nosotros, que no vayamos a estar creyendo que tenemos Espíritu Santo, cuando en realidad, hermano, hay espíritus que están engañando a las personas. Hay mucha gente creyeron que recibieron al Espíritu de Dios, pero no fue así, porque empezaron a oponerse, se hicieron a un lado, se alejaron, se apartaron. Por eso mi Señor Jesús dice que probara los espíritus. ¿Cómo probamos a los espíritus? Sencillamente si creen en la palabra, si creen a lo escrito está. Porque no le podemos, si crees en Jesús, sí, ellos van a decir que porque los demonios creen, pero ellos no creen a la palabra, no creen en el poder de la palabra, no creen en el poder de la fe, porque tendrían que confesar que Jesús resucitó y que está vivo. Por eso Juan 17:38, que mi Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Dice, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Probar a los espíritus, Dice, no crean a los espíritus. ¿Cómo probamos a los espíritus, hermano, o a los hombres? Si creen en su palabra. ¿Cómo probamos al hombre? Si cree en la palabra, si confiesa la palabra. El que cree en mí, como dice las Escrituras, recibirá, dice, porque esto es del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Los espíritus cobardes del mundo, del anticristo, de cobardía,
terror, de mentira, no creen en Él. No creen a la palabra, no creen a lo escrito está. ¿Sabe qué? Por eso mucha gente que no lee la palabra, que no sabe lo que dice, porque el espíritu de la palabra, ese es el Espíritu Santo habita en la palabra. En la palabra. Por eso cuando el Espíritu en nosotros, opera el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que somos hijos de Dios, la actitud, la reacción, la conducta, el pensamiento, nuestra forma de ser se va a elevar a un nivel superior, a un nivel más alto que los otros. Mucho va a estar por encima de los demás. Por eso digo el Señor en Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Que dice que el que Dios envió. Dios envió al Hijo, pero también nosotros somos enviados. Jesús dijo, el que estuvo conmigo yo los envío. ¿A quién envió? A todo aquel que había recibido su Espíritu. Todo aquel que, hermano, hablaba, que dice, las palabras de Dios. Todo aquel que tenía el Espíritu, dice que hablaba las palabras de Dios. Por eso probar a los espíritus, ¿qué lenguaje traen? Ser salvos. El hombre salvo se identifica por la forma de hablar de Dios. Por la forma de hablar. Hay gente que no les interesa hablar de Cristo, hablar de las cosas de Dios. Por eso que dice que recibieron ellos el espíritu del mundo. Por eso dice que hablan de las cosas terrenales. La versión Nuevo Testamento dice, el que viene de Dios está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno, y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Juan, o dice ahí mismo, el Hijo de Dios viene del cielo. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿De dónde vienes? Vienes de arriba. Y por lo tanto, ¿qué dice? Las palabras de Dios habla. Porque dice, pues Dios no nos ha dado su Espíritu por medida. Las palabras de Dios hablan. Dios nos ha dado su Espíritu por medida de lo que está diciendo hoy, no solamente en la iglesia. Hay gente que el hablar en lenguas es realmente, ¿por qué no hablan lenguas? Ay, hermanos. Yo creo que la lengua del Espíritu no solamente son las lenguas angélicas, sino que la lengua del Espíritu es conocer la verdad. Porque ese es el espíritu de la verdad. Es hablar la verdad. Hablar lo correcto, que glorifique y exalta el nombre del Señor. Por eso dice que el que es hijo de Dios viene del cielo. Es hablar en lengua, sí es importante, pero no relevante. El Hijo de Dios viene del cielo, y no estoy diciendo que no se hable. Estoy diciendo que hay gente que habla en lenguas, pero no habla una verdad. Hay gente que habla en lenguas, pero su lenguaje después de ellos es terrible. ¿De qué les sirve que se hablen lenguas si en realidad su lengua a veces las usan para hablar mal de otros, para atacar a otros, para andar de chismosos, para andar de murmuradores, para hablar del mundo, para nunca, ni tan siquiera para evangelizar la usan, ni tan siquiera para estar hablando del Señor la usan? Tienen un lenguaje terriblemente, pero diles que hablen de Dios, hermano, están equivocados con su espíritu. Están equivocados en su espíritu. Porque
el que tiene el Espíritu, las palabras de Dios habla y está operando un espíritu diferente, porque no sabe quién es, no sabe qué espíritu está operando en ese momento en él. Porque la salvación es identificarse y saber que la salvación, identificar que no solamente viene de arriba, sino que tiene una comisión aquí en la tierra. Y que es hablar las palabras de Dios para glorificar y exaltar el nombre del Señor y a testificar que Dios es veraz, es verdadero. Ser salvo no es ir a una iglesia. Ser salvo es identificarse como un hijo de Dios que viene de arriba. Y que las palabras de Dios hablan. ¿Por qué? Porque éste entiende que ha recibido al Espíritu Santo, que no ha recibido ni el espíritu del mundo, ni el espíritu de cobardía, hermano, ni el espíritu del anticristo, ni el espíritu de esclavitud. No hay un espíritu de mentira en él. Es importante entenderlo, que la salvación nos identifica de los que somos de arriba. Por eso dice en la Escritura que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que, y por eso dice que no solamente fuimos escogidos desde el reino celestial, porque nuestra morada es de arriba. Nosotros no somos de este mundo, somos de arriba. No venimos a ser escogidos, ya éramos escogidos. No venimos a ser salvos, ya éramos salvos. No venimos para estar en Cristo, ya estábamos con Cristo. Ya estábamos desde antes, ya estábamos con Cristo. No, nada más venimos a identificarnos, a hablar. ¿A qué venimos a esta tierra? A hablar las palabras de Dios. Hablar la palabra de Dios. Porque ya nosotros ya estábamos. Las cosas creadas para nosotros ya estaban el día de que fuimos creados. No venimos a probar, no venimos ya a hacer. Por eso, hermano, ya nuestro punto celestial, por eso fuimos escogidos ahora que todo aquel que está haciendo esa función, hermano, ¿cuál es la función? Volver a casa. ¿Acaso no estamos volviendo a casa? ¿Acaso el arrebatamiento no es volver a casa? ¿Acaso no quiere Dios que entremos en el reino de Dios porque ahí es nuestra casa? Esa es nuestra habitación celestial, la Jerusalén celestial. No somos de este mundo porque la salvación nos identifica que somos de arriba y que venimos a hablar palabras de Dios en esta tierra. Por eso dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, dice en Efesios 2:6. Hay gente que no sabe qué espíritu opera. Hay gente que está en una iglesia, habla en lenguas, pero no habla nada de Dios. Se la pasa bla, 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 bla. Como que si eso fuera espíritu. Eso no es espíritu. Es una manifestación, pero no es el espíritu. Porque el espíritu nos hace hablar la verdad, nos hace hablar que dice las palabras de Dios. Y lo más interesante, que el tener Espíritu Santo, dice la Escritura en el libro de Lucas 4, cuando usted ve desde el primer día, que del momento que mi Señor fue bautizado, hermano, recibe el Espíritu. ¿Cuántos ya recibieron al Espíritu de Dios? ¿A dónde lo llevaron? En Lucas 4 dice que lo llevaron al desierto. No lo llevaron a una iglesia. No lo llevaron a cantar ni a danzar. Lo llevaron al desierto a ser tentado por el mismo diablo. Ay, hermanos, estamos, la gente, Dios reprenda a la gente, a mucho espíritu engañador que está predicando en las iglesias, que le están enseñando que divertirse, cantar, disfrutar del mundo, hacer actividades es de Dios. Es un espíritu engañador. Son espíritus, lo dijo el Espíritu Santo, porque le están metiendo música mundana, celebridades mundanas, días festivos mundanos que Dios no mandó.
porque eso es un lenguaje. Si hablan de ellos, porque son de ahí. Yo no puedo estar hablando del Día de la Madre porque el mundo festeja el Día de la Madre. Ni puedo estar, hermano, diciendo que, ay sí, mi Señor Jesús nació el día 25 de diciembre. Hay que celebrar Navidad cuando conocemos la historia. Porque si el mundo habla así, ¿yo por qué tengo que hablar así? Dice que en eso se distingue probar a esos espíritus si son de Dios o no. Ese espíritu que tienen, no estoy diciendo que no sea salvo. Lo que estoy diciendo que lo que tú estás hablando no es de Dios. Porque estoy probando tu espíritu y el espíritu no habla así. No habla así. A mi Señor Jesús lo llevaron al desierto. No lo llevaron, hermano, y lo sentaron en su gloria. No, lo llevaron al desierto. Lo llevaron a ser probado. ¿Y qué fue lo que probó el diablo de él? Por eso el Señor decía, el escrito está. Y él correspondía con la boca. El diablo quizá provocaba necesidades él, pero él respondía con la boca. Porque él tenía el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo algo. Dijo, no os preocupéis de lo que habéis de decir, porque en esa misma hora el Espíritu hablará por vosotros. Entonces, hermanos, es importante entender que mi Señor Jesús, verá en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cristo resucitó? Sí. No venimos nosotros a ser resucitados aquí. Dice que ya habíamos nosotros resucitado. Todo lo que hizo Cristo estábamos a Él con Él. Y si Cristo subió, nosotros también. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Si Cristo fue a la cruz, dice que estaba juntamente con Él, fuimos crucificados, dice, juntamente con Él fuimos crucificados, dice en Corintios, juntamente con Él. Ahí también estábamos en la cruz. Cristo resucitó también, ahí estábamos también con Él. Dice, Cristo se sentó a la diestra del Padre, ahí también nos sentamos nosotros. Y si Él es de arriba, también nosotros somos de arriba. Porque en eso se identifica el salvo, el que es de arriba. Vean conmigo, yo soy salvo, porque soy de arriba, no soy de esta tierra. Y las palabras de Dios hablo porque soy de arriba. Por eso dice, porque a mí me identifica el Espíritu de que soy hijo de Dios y por lo tanto hablo las palabras del Espíritu, hablo la palabra de Dios. No recibí el espíritu de mundo, no recibí el espíritu de cobardía, no recibí el espíritu del anticristo, no recibí el espíritu de esclavitud, no recibí el espíritu de este mundo, no lo recibí. Porque yo recibí al Espíritu Santo y me hace hablar las palabras de Dios. Esa gente está equivocada. Está equivocada que el hablar en lenguas. Oh, no, hermano, hay gente que es terrible, terrible. Por eso dice que Juan 3, versículo 5 dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. El que es nacido del Espíritu viene de arriba. El que es espiritual es de arriba. Y anda en el Espíritu como lo hizo Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En dónde vivía Elías? ¿En dónde era su morada? De arriba. Y hablaba de lo que sucedía arriba. Hablaba de lo que veía arriba. Actuaba con lo que se actúa en los cielos. Esto nos habla a aquellos que decidieron hacer la diferencia, identificarse realmente que son de arriba, no por asistir a una iglesia, no por defender, hermano, la Biblia, la religión, sino que un hombre que se identifica de arriba. Cristo no vino para ser aplaudido, ser glorificado por los hombres. Cristo vino a sufrir y dar la vida para poder exaltar y que poder demostrar que el Padre era real. Que el Padre era real. Lo más interesante, hermano, que tuvo que enfrentar mi Señor Jesús a hombres
hermanos que se salieran de la sana doctrina, contra aquellos que establecieron reglas y leyes contra la moral de Dios, contra aquellos hermanos que decían tener el Espíritu de Dios, pero no eran portadores de la verdad. No hablaba él como los hombres hablan. Él no hablaba, él no tenía por qué. El Señor dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué él dijo, por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no son de Dios. Mira, voy a verse rapidito. En Lucas 4, 10, 40 dice que habla de los quehaceres. Lo de Marta y María. ¿Usted cree que es propio estar afanados? ¿Estar hablando de una persona afanada? ¿Qué cree que espíritu tiene una persona afanada? Que todo el tiempo está hablando de quehaceres, que no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Tiene un espíritu diferente, es una persona religiosa. No tiene tiempo para Dios. Y dice que es de Dios, pero no habla las palabras de Dios. Primera de Juan 4, 5 al 6 dice que ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo. Jesús no hablaba del mundo, Jesús estaba en contra del mundo. El que es del mundo habla todo el tiempo, está hablando de las cosas del mundo. Que si de fiestas, que si diversiones, que si dónde vamos a comer, que si dónde vamos a divertirnos, a dónde la vamos a pasar este fin de semana. Su lenguaje es solamente paseo, solamente son deleites, solamente es de disfrute. Un espíritu diferente tiene. Juan 7:17 dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces ahí hay quienes están hablando de sí mismos, están hablando por su propia cuenta, buscan su propia gloria, pero no buscan la gloria de Dios. Buscan ser reconocidos. Hay gente entonces que está buscando, hablando de ser reconocidos solamente. Su lenguaje es de sí mismos, de hablar de lo que hacen. Están presumiendo de lo que son, cuando en realidad delante de Dios, cristianos que solamente se jactan, hermano, de que son algo, que buscan la fama, buscan ser reconocidos. Pero Jesús no buscó eso. ¿Qué espíritus tienen? ¿Quién sabe, hermano? Pero le puedo asegurar que no es el Espíritu de Dios los que hablan por su propia cuenta. Juan 12:42. Con todo esto los gobernantes muchos creyeron a él, pero a causa de los fariseos no los confesabas, porque se habían expulsado porque amaban la gloria de los hombres más que de Dios. Amaban más la gloria de los hombres. ¿Qué están hablando? Es que mi patrón, es que mi jefe, y es que el presidente, y es que los políticos, y es que todos esos están, mira el artista, mira. No, hermano, hablaban más de la gloria de los hombres, más que de Dios. Y yo tengo esto, y yo tengo lo otro, y mira que compré, y mira lo que hice, y mira que cuánto tengo. Oh, hermano, ese lenguaje es propio de los que vienen de arriba. No. Jesús, por eso les digo, no saben ustedes de qué espíritu son, no saben qué espíritu tienen ustedes. El salvo no se identifica así. El salvo se identifica que sabe que viene de arriba y las palabras de Dios habla. Por eso dice probar a los espíritus. Lo confesaron, dice Romanos 10:8, lo confesaron, que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es. O sea, no está diciendo que no sea la persona, sino que el espíritu que está en ellos no es el Espíritu Santo. No lo identificó como hijo de Dios. Lo identificó como un mundano, lo identificó como un cobarde, lo identificó como el que tiene el espíritu del anticristo, lo identificó como una persona que está esclavizada, una persona que todo el tiempo habla de su trabajo, todo el tiempo habla de lo que va a hacer. No tiene el Espíritu Santo, es una persona esclavizada. Está hablando que está esclavizado al trabajo. Su misma palabra lo dice. No tiene tiempo. Una persona que está afanada todo el tiempo en sus quehaceres, dígase, esta está afanada. No habla las palabras de Dios. Hay gente que en casa ni una palabra le sale de Dios. Juan 3:31 dice el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan.
Me voy a comprar esto, y voy a hacer esto, y voy a tener dinero, y voy a hacer esto. Oye, hermano, las cosas terrenales hablan. Recibieron el espíritu del mundo. El que habla solamente de las cosas terrenas, el espíritu del mundo tiene. Filipenses no se identifica como un salvo. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y dice, no lo que es de Cristo. Solo hablan de sí mismos, solo de ellos mismos hablan. Presumen tanto que son esto, que son lo otro, que son lo otro. Solo hablan de ellos. Y es que yo, y es que yo, y es que yo. De lo suyo hablan. De lo suyo propio. Su tema es ellos, 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 ellos. Otros hablan como Satanás. Marcos 8:33. Pero volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra versión dice, porque tú hablas como hablan los hombres. A ti te importan más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Al hombre que le importa más su propia vida, su propio trabajo, habla como el diablo, habla como Satanás, que solamente le importa su vida y no las cosas de Dios. Al hombre que no le importa las cosas de Dios, así habla Satanás. No habla de Dios, no se refiere al Señor. Y dice que tiene el Espíritu de Cristo. No. Y por eso lo reprendió. Apártate, había un espíritu engañador ahí. Tú no estás hablando por eso a mí me molesta a veces escuchar a una persona que solamente está hablando de su trabajo, solamente está hablando, ¿qué hace sentado en la mesa donde están hablando estamos hablando de Dios? Y por eso a muchos los tengo que callar, que meten una conversación. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Si tuvieran el Espíritu de Dios, hermano, realmente estuvieran atentos. Otros, Lucas 16:15 dice que hay quienes hablan solamente de la avaricia. Solamente dice que buscaban justificarse. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces dice que estos hombres entonces le digo, vosotros sois los que justificáis a vosotros delante de los hombres. Dice que se burlaba y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Hablaban solamente de avaricia. Eran avariciosos. Eran gente cristiana, gente que estaba ahí. Otro, dice que hablaban palabras deshonestas. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tubarías, palabras de doble sentido, chistes groseros, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia, porque sabéis que ningún fornicario, un inmundo, un avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas palabras vanas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por hablar así, vino la ira de Dios. Los salvos no hablan así. Los salvos no andan insultando, no andan ofendiendo, no andan diciendo palabras de dobles sentidos, no andan hablando de inmundicia, no hablan hermano, porque son santos en sus lenguas. Por eso dice acá, ni palabras deshonestas, ni avaricia, ni hablar de lo que habla como habla Satanás, ni hablar de ellos mismos, ni hablar de cosas terrenales, ni hablar de la gloria de los hombres, ni hablar ni por su propia cuenta, ni hablar de este mundo, ni hablar de los quehaceres. Estoy atrasado, pero en el libro de Hechos 4:17, ¿sabe por qué azotaron a los discípulos? ¿Por qué los golpearon? Y porque ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les prohibieron que hablaran las palabras de arriba. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario hablar las palabras del cielo que las palabras de los hombres. Y los golpearon, los azotaron, y les prohibieron que hablaran de ese nombre.
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El ser salvo nos identifica como hijos de Dios, de que somos de arriba y que las palabras de Dios hablamos. Pero que por estas palabras viene la ira de Dios. ¿Cuánta gente no dice que es de Cristo, que es salvo, que tiene el Espíritu, que conoce la palabra? Pero exponer la palabra y hablarla abiertamente, no de todos. Porque no se expresaban del Santo de Israel, no hablaban la verdad. Pero cuánta gente está metida en cosas equivocadas. Y su tema diario, si su tema diario no es exponer la verdad de Dios, tienen un espíritu diferente. Porque no vienen de arriba, todavía no ha sido convertido su vida. El que viene de arriba enseña en el nombre de Jesús, habla del nombre de Jesús, se expone y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario hablar la palabra de Dios antes que hablar palabra de hombre. Digan conmigo: es necesario hablar la palabra de Dios antes que hablar mi propio lenguaje, en cualquiera de estas modalidades. Y no importa lo que venga. Y dice que todos glorificaban el nombre de Dios porque se hablaba de Él. Ser salvos es venir de arriba, es saber que somos de arriba. Ser salvos es saber que las palabras de Dios hablamos. Por eso vuélvete a Cristo, cambia tu conducta, cambia tu comportamiento. ¿De qué le sirve a la gente de creer que tiene algo si no sabe, no lo manifiesta, querido hermano? Van a venir tiempos, espíritus engañadores, y les van a hacer que mucho pastor, mucho líder, ¿cómo les enseñarán que esclavizarse al mundo, a las tradiciones, a las costumbres, a los días festivos, y hacerles creer que tienen Espíritu Santo? Mientras los apóstoles defendían el nombre, defendían al Padre, la palabra, estos estaban celebrando, metiendo, introduciendo todo lo que no es de Dios, todo lo que el Padre no mandó. Terminaron engañados porque no era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace saber que somos de arriba y que las palabras de Dios hablamos. Dios te aguarde, Dios te bendiga. Probar a los espíritus. ¿Cuál es su lenguaje? Nosotros hablamos de salvación. Nosotros hablamos de reconciliación. Hablamos de perdón. Hablamos de que el hombre vuelva a casa, que se ponga cuentas, que el bendito Espíritu de Dios te use de una manera poderante y que entiendas que tú no eres, que cuidas si tú, la única manera de saber si eres de arriba es por tu lenguaje. Si el Espíritu Santo está operando las palabras de Dios hablas. Y no en la iglesia, sino delante de los hombres que no conocen a Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir. Les esperamos hoy viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos, queridos hermanos. Traigan un invitado a los hermanos, hermanas. Saludos a todos y que Dios me los bendiga. El que bendito Espíritu de Dios repose sobre vosotros. Reprendemos todo espíritu del mundo, de cobardía, de hermano, de altivez, de arrogancia, de esclavitud, del anticristo, de error, de engaño sobre tu vida. Declaramos que el Espíritu Santo descienda sobre ti. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Nos esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Bendiciones, hermanos.